Hoy vamos a ver uno de los capítulos más graves de la historia de Irlanda, la pacificación de la isla por parte de Oliver Cromwell. Así como Miguel Hernández decía en un momento que llegó con 3 heridas, la de la vida, la de la muerte y la del amor. La gran rebelión permanente que los irlandeses van a tener, el conflicto que se va a desarrollar durante siglos y siglos, va a tener 3 heridas profundas. Una va a ser la de Oliver Cromwell, que vamos a ver hoy. Otra va a ser la batalla de Boyne, que vamos a ver en el próximo capítulo. Y otra va a ser la hambruna. Cada una de estas heridas va a zanjar un profundo dolor en el imaginario de los irlandeses y va a desatar una gran cantidad de conflictos a lo largo de los siglos. Todos esos conflictos nos llevarán después a la rebelión de la Pascua y al surgimiento de Irlanda en el siglo XX y a muchas otras cosas. Pero empiezan en esta época. Entonces nosotros la vez pasada estábamos hablando de la plantación de Ulster y estábamos hablando de cómo para cambiar la correlación demográfica y religiosa de la isla se llevaron una cantidad de nuevos personajes que vienen de la Escocia protestante, a los que llamamos presbiterianos, y otros protestantes que vienen de Inglaterra, que son anglicanos, y que fueron plantados a la manera de semillas en las tierras que antes fueron de los católicos, y fueron de esa manera cambiando la correlación demográfica. A este proceso creciente que lo habíamos empezado desde el tiempo de Eduardo VI, consolidado con María Tudor, continuado durante la época de Isabel I y ya convertido en una cosa de gran escala en tiempos ya de Estuardo, de Jacobo I Estuardo. Ahí a eso lo llamamos la plantación de Ulster. Entonces, esta dinámica de la plantación de Ulster va generando una cantidad de problemas, porque toda la gente que ha sido desplazada de sus tierras va a empezar a crear rebeliones y rebeliones y rebeliones, y esas rebeliones van a hacer que esto se vuelva una situación dificilísima de mantener para Inglaterra, mantener ese control permanente a pesar de la cantidad de gente que pusieron ahí. No va a ser una situación estable, porque siempre van a estar en una situación, digamos, de permanente inconformidad por les sacaron de las tierras y los pusieron en una condición de desventaja. Entonces, estábamos contando que a partir del momento de la plantación de Ulster, ya tenemos 3 historias dentro de la historia de Irlanda. La de los protestantes que fueron plantados, la de los ingleses que hace rato se anexaron la isla, eso lo hemos venido contando, y la de los irlandeses que estaban allá desde el principio, desde hace más de 1000 años. Entonces, de aquí para adelante vamos a contar esta historia en esos 3 aspectos: la Irlanda católica, la Irlanda protestante e Inglaterra. Siempre estarán estos 3 actores involucrados en la historia de Irlanda, porque se nos trifurca y coge 3 paticas. Cada una de estas 3 paticas va a tener una narrativa propia. Cada una de esas narrativas va a ser incompatible con la otra. Y el choque de esas 3 narrativas va a generar la mano de guerras que esta gente va a vivir durante tanto tiempo. Y esos choques van a tener momentos gravísimos, y uno de los momentos graves de las heridas profundas es este que vamos a contar acá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos vamos a situar en lo que está pasando en Irlanda entre católicos y protestantes, en lo que está pasando en Inglaterra y en lo que Inglaterra está intentando hacer para mantener el control de Irlanda, y a la vez lo que está pasando en Inglaterra, que la va a llevar a una guerra civil, porque en Inglaterra también el rancho está ardiendo. Y como si esto fuera poco, en Europa, en toda Europa, está pasando un orden geopolítico grandote, 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 que se llama la Contrarreforma.
Hemos estado hablando de la Reforma, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Enrique VIII, de Knox, de todos los que formaron el movimiento protestante a partir de las tesis de Lutero, que hemos dicho que se están cumpliendo 500 años del momento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y que eso desató todo el movimiento protestante, que el movimiento protestante va a partir la historia de Europa y va a dividir el mundo. Ok, bueno, pero los católicos no se van a quedar sentados viendo cómo el movimiento protestante se extiende por el continente, sino que van a hacer frente a la Reforma una contrarreforma. Esa contrarreforma, es decir, no creemos en nada de lo que está pasando ahí, sino creemos en lo que en la iglesia como estaba, sin reformarla, se va a hacer desde España y lo va a hacer Felipe II. España va a ser la campeona de la contrarreforma y la contrarreforma se va a cimentar en la España, pero España va a tener en ese momento a Holanda bajo su dominio. Y en Holanda va a haber una guerra. Ellos están dominados por los españoles, pero van a estar en guerra con los españoles a su vez. Entonces, y Francia está del lado de España y todas son enemigas de Inglaterra. Y como todas son enemigas de Inglaterra, la paranoia que le da a los ingleses de que le invadan a Irlanda para atenazarla es permanente y la pone en un estado de alerta total, lo que hace que a Irlanda le caiga encima no solo la reforma, que ya le cayó, sino la contrarreforma. Porque también en Irlanda están de acuerdo con la contrarreforma porque son católicos. Y estos condes que se fueron, ¿se acuerda? La huida de los condes, the flight of the earls. Esos condes que se fueron entraron a los ejércitos de estos países. De aquí en adelante vamos a tener un fenómeno que se llama la diáspora irlandesa. Permanentemente van a tener que huir de la isla porque esto se va a poner muy difícil. Y cada vez que huyan van a crear pueblos, naciones y ejércitos en el exilio. Y eso va a ser tan parte de la historia de Irlanda como la historia que va a ocurrir en la isla misma. Siempre vamos a tener una historia paralela que está pasando en otra parte y que también es de irlandeses. Hay irlandeses en todos los rincones del planeta. Esto nos va a llegar en el futuro hasta Nueva Zelanda y Australia y Estados Unidos y Boston. Bueno, ustedes no imaginan dónde hay irlandeses. Entonces resulta que aquí estos condes que se fueron, ¿se acuerdan los 99 que se fueron? Ellos van a entrar a los ejércitos de Francia y de España y van a tener una carrera militar y van a tener grados y entrenamiento militar y en un momento de nuestra historia van a regresar con esos ejércitos también, pues con su entrenamiento militar a las rebeliones que va a haber en Irlanda. Entonces, por encima del conflicto entre ingleses e irlandeses, por encima del conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda, y por encima del conflicto de la guerra civil que están viviendo, que van a vivir los ingleses, que ahorita nos metemos en eso, hay un orden geopolítico que se está dando, que es la contrarreforma. Entonces están pasando muchas cosas a la vez, como las matruscas, que cada una de ellas tiene una muñequita por dentro, o como los paréntesis del álgebra, que al cambiar de signo todos los signos del paréntesis cambian. La contrarreforma también es un cambio del signo y todo va a afectar a todo. Por eso es que esta historia es compleja. Entonces, pero pase lo que pase, llueva donde llueva, truene donde truene, eso va a afectar a Irlanda. Y es en este contexto donde el resultado final de todos estos hilos que la historia mueve va a ser una catástrofe para los irlandeses. Una catástrofe de enormes proporciones, que es lo que vamos a ver hoy y en el siguiente programa de la batalla de Boyne, donde la cosa se les pone de una extrema gravedad. Entonces vamos por partes. ¿Qué es lo que está pasando en Irlanda? Lo que está pasando es que toda la gente que le han sacado las tierras está emberracada. Y eso quiere decir que se van a juntar para organizar una rebelión grande. Entonces hay un problema
en el intento de los ingleses de dominar la isla, porque ese intento los lleva a cada vez mayores niveles de confrontación. Entonces hay un momento en que se van a unir lo que llamamos los viejos ingleses. Los viejos ingleses son los ingleses que están allá desde hacía rato, que están gaelizados casi completamente. Los nativos irlandeses, que son los que están allá desde el principio de los tiempos. Los nuevos protestantes, que son los plantados, pero que sienten que sus derechos están siendo pisoteados por los puritanos. Entonces, porque va a haber un personaje que se llama Wentworth, que con el miedo a la contrarreforma, porque el hombre dice la contrarreforma puede anidarse en Irlanda y atenazar a Inglaterra. Entonces empieza a montar una serie de leyes que los persiguen aún más. Unas leyes que les hacen, por ejemplo, en el caso de los católicos, los van a hacer el juramento supremo. El juramento supremo quiere decir que ellos juran que reconocen la cabeza de la iglesia en Inglaterra y no en el Papa. Eso los católicos no lo pueden hacer. Cada vez les aprietan más les van a apretar más el tema de la fe y los van a perseguir cada vez más y van a perseguir a todos. Entonces eso va a hacer que ellos vayan a tener una rebelión. Los católicos, sintiéndose perseguidos, van a formar una confederación que se va a llamar la Confederación de Kilkenny. Esa Confederación de Kilkenny se va a hacer para proteger los derechos de los católicos contra la persecución que cada vez les van haciendo más fuerte. O sea, a medida que la contrarreforma se hace más brava, le van subiendo el fuego al sartén donde están fritando a los irlandeses católicos. Entonces, a medida que el sartén van fritando a los irlandeses católicos, pues ellos se van poniendo más y más moscas. Entonces, por eso van a hacer una confederación que se llama la Confederación de Kilkenny, que es para proteger los derechos de los católicos. Y ellos se sienten más maltratados, no tanto por el rey inglés, sino por los delegados ingleses que tienen en la isla, un poco como cuando en los movimientos de juntas o en la revolución de los comuneros acá se decía que abajo el mal gobierno viva el rey. O sea, esto todavía no era una fractura contra Inglaterra propiamente dicha, era una fractura contra personajes como Wentworth, que les hacía la vida mucho más difícil en la isla. Entonces la Confederación de Kilkenny va a ser, digamos, como una reacción fuerte, y a medida que las cosas iban haciendo más graves y a medida que la reacción con la contrarreforma se iba haciendo más fuerte y más fuerte, ellos van a planear una rebelión, y esa rebelión se va a dar en 1641, por un lado. Por el otro lado, en Inglaterra se está dando una confrontación muy grande entre el poder del rey y el poder del parlamento. Porque el rey quiere gobernar como el absolutista, y ya no se puede. El parlamento le va a decir: usted no puede gobernar sin convocarnos. Ese parlamento que le exige al rey que no puede gobernar sin convocarlo se llama el Parlamento Largo, y se llama el Parlamento Largo porque va a gobernar de 1640 a 1649, y le dicen: no señor, usted va a tener que gobernar con nosotros y no vamos a permitir que usted nos pase por la galleta. Entonces va a haber una confrontación entre el rey y el parlamento, porque el rey ya, digamos, los tiempos en que Enrique VIII gobernaba como se le daba la gana, decapitaba a quien se le oponía y hacía lo que le venía de las narices, ya no son estos. Ahorita le dicen: no señor, usted va a tener que estar convocando el parlamento mínimo cada 3 años, y usted va a tener que pararle bolas a lo que el parlamento diga, porque ya no son los tiempos en que usted nos puede dar nos puede pasar por la galleta. Entonces hay una rebelión que se está fraguando en Irlanda y hay una guerra civil que se está fraguando en Inglaterra, y las dos cosas están pasando simultáneamente. Entonces lo de Inglaterra se va a poner gravísimo también,
porque van a terminar decapitando al rey. Y en ese parlamento largo va a haber un personaje que es uno de los personajes más complejos, porque tiene muchas facetas, porque para los ingleses es un héroe con una popularidad impresionante, al que le han hecho películas, al que le tienen toda clase de honores y tributos, porque lo consideran el fortalecedor del parlamento, una figura clave en los futuros estados de derecho, uno de los que ha limitado la autoridad del rey. Lo consideran, digamos, un personaje clave en la historia política de Inglaterra. Para los católicos, lo consideran el enemigo más grande que hayan tenido en toda su historia, el asesino más terrible que haya ocurrido alguna vez en la historia de Irlanda, y la herida más profunda tiene el nombre de él. Y para el niño Dios, pues es una tragedia porque prohíbe la Navidad, la celebración de la Navidad. Entonces, este personaje se llama Oliver Cromwell, y por donde usted lo mire, va a ver a un hombre completamente diferente. Para los ingleses, a partir sobre todo de la figura del historiador Carlyle, lo van a reivindicar como uno de los hombres que va a crear una evolución política importantísima en la historia de Inglaterra. Y lo tienen en los grandes salones y le tienen unos cuadros enormes y todo eso. Por eso ahí habrá, después de lo que les cuente, la historia de cuando el primer ministro Betty Argent, un año antes de la firma del acuerdo de paz, fue a hablar con el gobierno británico, y en el salón había un cuadro de Cromwell, y le dijeron, ¿qué le parece? Dice, él es un bastardo asesino, la próxima vez vamos a otro salón, pero por hoy hablemos. Eso opinan los irlandeses. Para los ingleses está en el salón de los grandes honores, porque para ellos es uno de los grandes personajes. El tipo era un guerrero y había participado en un montón de batallas que había ganado. Entonces, como tenía el respaldo como militar de las batallas que había ganado, era un político muy hábil, era un puritano extremo, prohibió los vodeviles y los teatros, pero lo que hizo en Irlanda fue una matanza de unas proporciones tan graves que hizo que la historia de la isla se volviera irreversible de aquí en adelante. Entonces, lo que pasa con este personaje tan multifacético es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa. Entonces, en esta parte vamos a tener una guerra civil en Inglaterra y una rebelión en Irlanda. Y ahorita vamos a ver cómo el resultado de todo eso es que Cromwell, después de la guerra civil en Inglaterra, termina invadiendo Irlanda. Entonces, en Irlanda, como la situación se fue deteriorando rápidamente para los católicos desde hace rato, esto va a dar un punto en el que ya no aguantan más. Y entonces le van a hacer una rebelión en 1641, una rebelión que va a estar con Phelim O'Neill, una rebelión de tal tamaño porque ellos van a sentir que la gente de las plantaciones cada vez los va a desplazar más, y que de pronto ellos vayan a hacer un parlamento y que de pronto ellos los vayan a dominar. Siempre hay el miedo de que este cambio demográfico que se dio con la plantación vaya a terminar por reducirlos, lo que a la postre va a terminar pasando, pero de otra manera. Eso sí va a terminar pasando, pero más noche. Pero ellos tienen miedo de que eso pase. O sea, los miedos de cada uno a la hora del té son reales, pero no van a pasar de la manera como lo piensan, sino de otra manera. Pero el tema es que esto se ha ido poniendo cada vez más grave y cada vez más grave, y van a terminar haciendo una rebelión tan grande que la rebelión se venía cocinando con todo el tema de la plantación, la expropiación de tierra, las leyes que prohibían el culto, la misa. O sea, había una gran cantidad de factores que habían caldeado los ánimos, exacerbado la situación, que no se notaban tanto, pero que sí hacían que se deteriorara rápidamente la vida de los católicos en la isla. Entonces la rebelión es el resultado de esto.
Pero la rebelión es de Padre y Señor nuestro, y a la rebelión se le fue la mano. Y la rebelión fue contra los protestantes, fue contra la gente de la plantación de Ulster. Como en esta rebelión se les fue la mano, y a pesar de que el líder Phelim O'Neill castigó a aquellos que cometieron atrocidades, a pesar de que él disciplinó a aquellos que se salieran de lo que fue la rebelión, la leyenda negra de los católicos como asesinos de los protestantes se forjó en la rebelión de 1641, y eso todavía desde los púlpitos se decía que ellos habían asesinado a los protestantes, y había grabados de los protestantes puestos en un puente donde los atacaban a palos o donde les quitaban la piel frente a su familia. Digamos, de aquí sale una leyenda negra. Esto es muy importante porque aquí empiezan las narrativas. Y las narrativas arrancan con un tema que es el origen de una gran venganza. Entonces, toda la situación de los católicos no se nota, pero la rebelión que fue tan brava va a quedar consignada como una cosa salida de toda proporción, en la cual se generó un pánico colectivo sobre los protestantes. Y además pasa mucho en las rebeliones irlandesas que 5 minutos antes de la rebelión alguien sopla que va de la rebelión, entonces dieron el soplo, entonces la rebelión alcanzan a castigarla. Sí se da, es muy fuerte, pero no es tan grandota como la pensaban hacer de toda la isla. Por eso no es lo suficiente como para revertir la situación, que era lo que pretendía la rebelión, pero sí es lo suficientemente grave como para generar un imaginario de miedo profundo entre los protestantes. Y aquí hay una narrativa que los protestantes van a repetirse una y otra vez acerca de la rebelión de 1641. Que es que los católicos fueron terribles y espantosos con ellos, y sí hubo excesos. Va una. Por el otro lado, en Inglaterra pasa lo siguiente. En Inglaterra el orden es este. Hay un rey que es Carlos I, ese es Estuardo, católico. Y ese rey, a ese rey que quiere gobernar con todo el sentido, de un rey completamente absolutista, se le va a oponer el Parlamento Largo, que le va a poner cortapisas. La pelea entre ese rey y el Parlamento Largo termina en que lo decapitan. Y el Parlamento va a intentar hacer una república que no va a funcionar. Y entonces eso nos va a llevar a un protectorado. Entonces ahí es cuando surge la figura de Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell, el Parlamento estaba conformado por 2 cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Entonces Oliver Cromwell cierra la Cámara de los Lores, gobierna a nombre de la Cámara de los Comunes, decapita al rey, se declara Lord Protector, y a partir de la rebelión de 1641 declara una prioridad la pacificación de Irlanda. Dice que para tener la seguridad de que la contrarreforma no llegue a sus puertas, hay que pacificar a Irlanda. Y va a quedar como Lord Protector de Irlanda, y va a quedar y va a convertir a Inglaterra en un protectorado. Lo paradójico es que él, como Lord Protector en Inglaterra, tenía más atribuciones de las que nunca tuvo el rey, y lo estaba haciendo en nombre del Parlamento. Pero así quedó. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un político tan hábil, y como decapitó a un rey, para los ingleses, él fue capaz de darle la fuerza al Parlamento por encima del rey, sin hacer una cosa tan grave como la Revolución Francesa, que decapitó a toda una clase social. Los ingleses sienten que les salió barato, en medio de que esto les costó una guerra civil, frente a lo que pasaría un tiempo después en Francia, que sí, pues fue ya la Revolución Francesa. Y sienten que a partir de ahí se va a forjar lo que se llaman los regímenes parlamentarios. Actualmente en Europa, en muchos países europeos, es el Parlamento el que nombra al primer ministro, y es el Parlamento el que realmente tiene el peso del poder.
El primer ministro, el parlamento lo puede nombrar o lo puede destituir estando en el periodo del partido en el poder. Entonces, esa manera como se gobiernan ahora surge de esta época de Cromwell. Y el hecho de que haya gobernado en nombre de la Cámara de los Comunes lo va a hacer más adelante en la propaganda que le va a hacer Carlyle y que le va a hacer el ala de los liberales como un representante que le quitó la autoridad al rey y se la pasó al pueblo, que era lo que pretendía hacer la Revolución Francesa. Por eso le van a dar después una lectura progresista, como un político muy hábil que logró vencer el absolutismo, convertirlo en una monarquía constitucional, darle la fuerza al Parlamento y hacer de Inglaterra un régimen parlamentario en el futuro, más que un régimen monárquico absoluta, que era lo que había pasado durante la época de los Estuardo y de los Tudor. Por supuesto, esto a los Estuardo no les gustó, ¿no? Cuando restauren a los Estuardo en el poder, van a desenterrar el cadáver de Cromwell y al cadáver lo van a ahorcar y luego lo van a decapitar, para que les cuente cómo quedaron de aburridos, por un lado. Por el otro lado, o sea, por eso les digo, este tipo, desde el punto de vista de los ingleses, eso le tienen película, banda sonora. Mejor dicho, los ingleses lo consideran uno de sus más importantes héroes y políticos y le rinden toda clase de tributos. Y la figura del historiador Carlyle haría de él un héroe moderno y los liberales se fincarían en él para forjar su discurso de los estados, digamos, de derecho en el futuro, a partir de los estados de derecho, a partir de un tipo que decapitó a un rey, cerró una parte del parlamento, gobernó con medidas de excepción, con un régimen más dictatorial que el rey que había decapitado. Pero así es la historia. De pronto da unos giros en la interpretación que son bien particulares. El asunto es que los ingleses lo adoran, lo veneran y lo idolatran y les parece muy titino. Y le tienen una banda sonora tremenda que es con la que vamos a cerrar el programa. Desde el punto de vista del niño Dios, esto no salió chévere, porque resulta que él, como es un puritano de esos cerreros, va a prohibir la Navidad. La celebración de la Navidad. Ya desde la Reforma se nos había partido la celebración de la Navidad, porque ahí en ese momento los alemanes empezaron a celebrarla era con el árbol y ahí empezaron a celebrarla con la estrella y no con el pesebre y con el niño Dios, porque una de las cosas que divide a los protestantes y los católicos es alrededor de la virginidad de María y alrededor del tema del pesebre. Entonces, los protestantes lo van a temar es por el lado de la estrella y por el lado del árbol y la celebración de la nieve. Pero ni nieve, ni pesebre, ni arbolito, ni nada. Él va a prohibir la celebración de la Navidad y solamente hasta cuando la reina Victoria en el siglo XIX se case con Alberto de la Casa Alemana de Hannover, Alberto de Hannover va a llegar con su árbol de Navidad, lo va a armar en el Palacio de Buckingham y va a llevar, y además Charles Dickens va a escribir el cuento de Navidad, entonces los ingleses volverán a celebrar la Navidad. Pero desde la época de Cromwell hasta que llegue Victoria con Alberto de Hannover y su árbol de Navidad, los ingleses no celebrarán la Navidad. Así que desde el punto de vista del espíritu de Navidad, Cromwell tampoco es chévere para la Navidad, ni para el teatro, ni para los vodevils. Después levantaron la prohibición de la Navidad, pero ya no se acostumbraba hasta cuando Alberto de Hannover la restauró. Entonces, desde el punto de vista de la celebración de la Navidad, en Inglaterra no se usó durante un tiempo, ni en Boston, cuando los puritanos después llegaron a Estados Unidos, tampoco se celebraba. Desde el punto de vista de Irlanda, que es a lo que viene en nuestro cuento, la cosa sí se puso muy grave. Cuando Oliver Cromwell desembarca en Irlanda, va a ser una masacre, la cosa más impresionante. Va a llegar con 20,000 hombres, con una armada enorme, y va a empezar a sofocar la rebelión, y va a empezar a matar gente. Esto es en 1649, va a empezar a capturar a la gente en Enniskillen. Lo primero que hace es decapitar a Owen Roe O'Neill, y va a poner su cabeza en la punta de una lanza
frente al castillo donde empezó la rebelión. Se va a meter con las fuerzas de los lealistas, va a empezar a tomarse uno por uno los cuarteles católicos donde estaban las fortificaciones en la ciudad de Drogheda, donde funcionaba el Parlamento y la Confederación de Kilkenny en otro tiempo, y empezó a ir acabando con cada una de las rebeliones y con cada uno de los bastiones. Después llegó, y esto va a ser gravísimo, después va a llegar a uno de estos lugares y va a matar a 3.500 personas. Van a ejecutar a mujeres y niños en la guarnición de Wexford. Y van a tener, en diferentes ciudades va a ir cometiendo masacres generalizadas. Esto va a ser tan supremamente grave, que en el año 2011, años después de firmado el acuerdo del Viernes Santo que puso fin a la guerra en Irlanda, después de firmar del acuerdo de 1998, la reina Isabel tendrá que ir vestida ya en el siglo XXI de verde para ir a estas ciudades a pedir perdón por lo que le hizo Oliver Cromwell a los irlandeses. O sea, esto es una herida de unas proporciones que ustedes no se pueden imaginar. Por eso es que referíamos la anécdota del primer ministro frente al cuadro de Cromwell cuando empezaban las conversaciones que llevarían al proceso de paz. Entonces, Cromwell va a protagonizar una jornada de sangre, un asesinato masivo de católicos en Irlanda de unas proporciones inimaginables. Y después, o sea, primero les quitaron las tierras, les plantaron otra gente, luego les prohibieron la práctica de la religión. A partir de la rebelión de 1641, lo que había sido un problema de tierras, al ser una rebelión en la cual hubo tantos excesos contra los protestantes, empezó a ser una guerra religiosa. Hasta ahora no lo era. Hasta ahora ellos se habían vuelto en una dinámica, se habían visto envueltos en dinámicas de la reforma y la contrarreforma, pero no eran dinámicas internas. Después de la rebelión empieza a hacerlo. Y de aquí para adelante la persecución a los católicos va a hacer que el tema se vuelva entre católicos y protestantes, cosa que no lo era en el principio. En el principio era un tema de tierras. Ahora va a ser un tema entre católicos y protestantes, porque después de la masacre generalizada de mujeres y niños contra el pueblo irlandés, va a empezar la persecución contra su cultura, que ya desde hace rato venía. Pero es que les van a prohibir el gaélico. El gaélico es la lengua materna. La lengua materna es aquella en la cual las personas expresan sus emociones. Es como si a usted le prohíben el español. La lengua materna en la cual usted madrea cuando se machuca. Es en la cual usted le dice a alguien que ama. Y es en la cual usted le habla a su mamá. Esa es la lengua materna. Entonces, cuando usted le prohíben la lengua en la cual está impreso su pensamiento, le están prohibiendo la expresión de los sentimientos más íntimos. Y empiezan a prohibir la cultura gaélica, todas las hadas, los duendes, los gnomos, los druidas, todo esto que llevamos más de 1000 años tratando de construir, y empiezan a declarar ilegales a los irlandeses en Irlanda, y empiezan a perseguir a los clérigos. Ya desde la época de Wentworth estaba prohibido que los clérigos católicos viajaran a la isla de Irlanda, pero ahora empiezan a perseguir a los sacerdotes católicos. Empiezan a perseguir a la fe católica como tal, y empiezan a ponerle precio a las cabezas de los sacerdotes, y empiezan a ponerle precio a las personas que de una u otra manera se hubieran visto impresas en la rebelión. Es decir, el imaginario de la rebelión de 1641 da para que se den miles y miles y miles de venganzas y persecuciones que no terminen y no terminen y no terminen, porque todavía siguen inculpados por la rebelión de 1641. La orden es arrodillar a Irlanda, pacificar a Irlanda. O sea, esta intención que desde hace rato ha manifestado Inglaterra de someter a Irlanda, de ponerla bajo su dominio y de impedir que la fuerza de la cultura gaélica absorba
a la cultura inglesa de los antiguos ingleses, incluso de los protestantes plantados, de todo el que llegaba ya que se gaelizaba por la fuerza de esta cultura. Lo que van a hacer es destruir la cultura, intentar destruirla. No lo van a lograr porque ya veremos cómo después los irlandeses van a hacer un gran renacimiento cultural y van a recuperar su idioma, su lengua, su literatura, todo para poder existir. Hoy por hoy Irlanda es un país bilingüe. Y todo está escrito en gaélico y en inglés, y en los colegios se enseña gaélico, pero eso tomaría mucho tiempo y se haría tiempo después, siglos después. Por el momento los persiguen. Y algo parecido va a pasar con los escoceses un poquito más adelante. Cuando derroten a los católicos de las tierras altas, le van a poner precio a la gente que tenga las faldas escocesas y les van a prohibir el gaélico y les van a poner precio a sus cabezas y van a derrotar a la cultura de la Highland, y las dos cosas van a suceder bajo la decisión de un imperio. Lo que pasa es que en el caso de Irlanda, el ejecutor de esto es Oliver Cromwell, personalmente. En el caso de Escocia, el del proceso es otro. Es la rebelión jacobita que vamos a ver después, por eso se va a hacer esa rebelión. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero aquí, el que lo va a hacer es Cromwell. Entonces por eso les digo, Cromwell para los ingleses es un héroe de la política moderna. Para los irlandeses es la figura más infausta que ha existido en su historia. Depende de donde lo mire. Para los protestantes fue el que vengó una gran rebelión. Para los católicos el mayor de los flagelos. Y todas estas historias van a convivir juntas en la complejísima narrativa de la historia de Irlanda. Después de esto viene la estocada final, el punto en que los católicos van a perder el control sobre la isla, la batalla de Boyne, que es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las guerras civiles, de las rebeliones, del Parlamento Largo, de la Confederación de Kilkenny, de las rebeliones al interior de Irlanda, del momento en que muere, de que es decapitado un rey, de la complejidad de la contrarreforma como orden mundial europeo y de toda esta cantidad de factores que se están moviendo simultáneamente en la historia y que caen encima de Irlanda como un gran cataclismo, agitando una vez más las turbulentas aguas de la historia de la isla, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.